Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que sé que muchísimos de ustedes estaban esperando con ansias. Sí, lo leyeron bien en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Y no vamos a hablar de su química en la pantalla, ni de sus personajes, aunque bueno, un poquito de eso igual cae por el camino. Hoy vamos a sumergirnos en la realidad, en lo que hay detrás de las cámaras, en esos rumores que han estado circulando por todas partes y en, bueno, digamos, la verdad, según Can Yaman. ¿Están listos para esta bomba? Porque yo sí. Y si eres nuevo por aquí, quiero darte la más cálida bienvenida y pedirte que te quedes a explorar este mundo de chismes, noticias y un poquito de reflexión que tenemos para ti. No te olvides de darle clic al botoncito de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí en el canal siempre tenemos contenido fresco y jugoso para ti. Así que sin más preámbulos, vamos a darle play a este chisme de alto calibre. ¡Arrancamos! Bien, ahora sí, vayamos a lo que nos compete, a esa conversación que ha estado generando tanto revuelo. Todos, absolutamente todos, hemos quedado prendados de la magia que Can y Demet desprendían en *Erkencicus*. ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada roce, cada escena llena de pasión entre Sanem y Can? Sinceramente, la química era tan palpable que era inevitable que se generaran rumores sobre una posible relación amorosa fuera de la ficción. Y claro, tanto los fans como la prensa del corazón se encargaron de alimentar esa fantasía con fotografías, comentarios y especulaciones de todo tipo. Se hablaba de encuentros secretos, miradas cómplices, mensajes ocultos. Todo un culebrón en la vida real. Pero aquí viene el punto crucial, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué siente realmente Can Yaman por The Method Demir? Porque seamos honestos, durante mucho tiempo todo ha sido un misterio. Los actores por su parte nunca han confirmado ni desmentido nada, lo que ha hecho que la expectación creciera a niveles estratosféricos. Han preferido mantener un perfil bajo, al menos en lo que respecta a su vida personal. Y ahora, después de años de silencio, parece que Can ha decidido romper el molde y abrir su corazón, o al menos, aclarar algunas cosas. Y sí, lo digo con esa carga dramática, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, sino las ilusiones de miles y miles de fans que, como tú y como yo, sueñan con ver ese cuento de hadas hacerse realidad. Pero la vida real, como bien sabemos, no siempre sigue los guiones de las series de televisión. Y es justamente en ese punto donde nos vamos a sumergir. Can, en varias entrevistas, de manera muy sutil, ha dado algunas pistas, y quiero que las analicemos juntos. Ha hablado de admiración, de respeto, de la gran profesional que es Demet, de la increíble conexión que tuvieron en la pantalla, pero ¿y el amor? Ahí es donde la cosa se pone más interesante. Porque si bien es cierto que en algún momento pareció que podía haber algo más, al menos por las reacciones de algunos fans y la prensa, también es verdad que tanto Can como Demet siempre han dejado claro que la prioridad para ambos era su trabajo. Y eso es algo que debemos respetar. Pero, ¿significa eso que no hubo ni la más mínima chispa? Esa es la pregunta del millón. Y es que la verdad es que la química que tenían en la pantalla era innegable, algo que iba más allá de un simple papel. Y los fans, como buenos detectives, empezaron a rastrear cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, tratando de descifrar si había algo más allá de la amistad y la relación profesional. Y la verdad, en muchos momentos parecía que sí, que había algo más. Se les veía cómplices conectados, y es difícil creer que todo era simplemente actuación. Aunque claro, la actuación es un arte y a veces los actores son capaces de transmitir emociones tan intensas que nos hacen creer que son reales. Pero si nos ponemos en plan críticos, también es cierto que la presión mediática puede ser abrumadora y muchas veces los famosos se ven obligados a mantener ciertas posturas o a evitar ciertos temas para proteger su privacidad. En el caso de Can y Demet, parece que esa fue su estrategia. Y aunque algunos fans se sintieron decepcionados, la verdad es que hay que reconocer que es su derecho a mantener su vida privada lejos del ojo público. Pero aquí viene el giro de tuerca, o más bien, las revelaciones de Can, al menos, las que hemos podido inferir de sus comentarios y entrevistas. Parece ser que el actor ha dado algunos indicios de que, si bien hubo una gran conexión con Demet, lo que sintieron fue más una profunda admiración profesional y una gran amistad, que un amor romántico como tal. Y es que muchas veces la realidad supera la ficción, o más bien, la ficción influye en la realidad.
Porque es inevitable que después de pasar tanto tiempo juntos compartiendo escenas de pasión y drama, los sentimientos se confundan. Y no estoy diciendo que no haya habido sentimientos, sino que quizás esos sentimientos no eran exactamente lo que muchos imaginaban. Y es que a veces las personas se admiran, se respetan y se quieren, pero eso no necesariamente significa que haya una relación romántica. A veces la amistad es un lazo mucho más fuerte que el amor pasional. Y creo que eso es lo que ha pasado entre Khan y Demet. Hay admiración mutua, respeto y un cariño especial, pero no el tipo de amor que los fans soñaban. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar. ¿No sería mejor que dejáramos de lado las expectativas y viéramos a estos actores como personas individuales con sus propias vidas y decisiones? ¿No sería más sano admirar su talento en la pantalla sin tratar de imponerles una relación que quizás nunca existió? Porque, seamos honestos, muchas veces nos creamos fantasías en torno a los personajes y los actores y nos olvidamos de que al final del día, son seres humanos como nosotros. Y así como tienen derecho a ser felices en la pantalla, también tienen derecho a ser felices fuera de ella, sin la presión de los fans o la prensa. Y quizás, solo quizás, esa es la verdad que Can Yaman ha querido revelar con sus declaraciones, que la relación con Demet fue algo especial, pero no como la imaginábamos. Y en lugar de sentirnos decepcionados, deberíamos admirar la madurez con la que han sabido manejar la situación. Han sido profesionales, respetuosos y siempre han priorizado su trabajo. Y eso al final del día, es lo que realmente importa. Y hablando de trabajo, quiero hacer un paréntesis para mencionar que ambos han seguido con sus carreras con mucho éxito. Demet ha protagonizado varias series y películas y Can también ha incursionado en otros proyectos, demostrando su gran versatilidad como actores. Y es que ambos son talentosísimos y merecen todo el reconocimiento por su trabajo, independientemente de su vida personal. Así que quizás sea hora de que enfoquemos nuestra atención en eso, en su talento y en su dedicación a sus carreras. Y dejemos de lado los rumores y las especulaciones, porque al final del día, la verdad es que, como dice el dicho, la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y en el caso de Can y Demet, parece que sus planes siempre han estado enfocados en el trabajo y en su crecimiento personal. Y eso, queridas amigas y amigos, es algo que deberíamos admirar y respetar. Así que si bien es cierto que quizás no hubo ese amor de película que muchos esperaban, también es verdad que hubo una gran conexión y una gran amistad entre dos actores talentosos que nos regalaron momentos inolvidables. Y eso al final del día, es lo que realmente importa. Así que en lugar de buscar culpables o lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue, debemos celebrar el talento de Can y Demet y seguir disfrutando de sus proyectos. Y, quién sabe, quizás algún día nos vuelvan a sorprender con una colaboración, esta vez sin las presiones de los fans o los rumores de la prensa. Y mientras tanto sigamos admirando su trabajo y apoyando sus carreras, porque al final del día, el talento es lo que siempre prevalece. Y creo que esa es la lección más importante que podemos sacar de toda esta historia. Que la vida real no siempre es como la imaginamos y que las personas, por más famosas que sean, también tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Y que al final del día lo más importante es admirar el talento y el trabajo de las personas, en lugar de tratar de imponerles un guión que no les corresponde. Así que cerremos este capítulo con una sonrisa y con la esperanza de seguir disfrutando del trabajo de Can y Demet. Y como siempre los invito a que reflexionemos juntos sobre estas cosas, y a que compartamos nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva. Pero antes de seguir adelante y analizar más a fondo las declaraciones de Can, vamos a recapitular un poco sobre el fenómeno que fue Erkencicus ***. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. La historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, y Sanemaiden, una joven soñadora y con aspiraciones literarias, cautivó al público con su frescura, su humor y por supuesto con la innegable química entre sus protagonistas. La serie, con su ambientación idílica en Estambul, sus personajes entrañables y su trama llena de giros inesperados, se convirtió en una cita obligada para muchos espectadores. Y es que la conexión entre Can y Sanem traspasó la pantalla, haciendo que los fans se identificaran profundamente con sus personajes y con su historia de amor. De hecho, la serie generó una auténtica legión de seguidores que no solo se limitaban a ver los episodios, sino que también creaban comunidades online, compartían memes, hacían fanart y por supuesto, especulaban sobre la vida
Personal de los actores. La fantasía de que Khan y Demet fueran pareja en la vida real se arraigó con fuerza, alimentada por cada mirada, cada gesto y cada sonrisa que compartían en pantalla y fuera de ella. La prensa del corazón no se quedó atrás, publicando constantemente noticias, fotografías y rumores sobre la supuesta relación amorosa entre los actores. Los fans, con la esperanza de que su sueño se hiciera realidad, analizaban cada detalle, desde las publicaciones en redes sociales hasta las entrevistas que daban los actores, tratando de encontrar pistas que confirmaran sus sospechas. Y en medio de toda esta euforia, Khan y Demet se mantenían herméticos, sin confirmar ni desmentir nada, lo que no hacía más que aumentar la expectación y alimentar aún más la fantasía. Es importante señalar que durante el rodaje de *Erkencicus*, tanto Khan como Demet vivieron un momento de gran intensidad profesional. La serie les catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos. El éxito de la producción fue tal que ambos tuvieron que lidiar con una presión mediática constante, con entrevistas, sesiones de fotos y eventos públicos, además del intenso ritmo de grabación. La dinámica de trabajo en una serie diaria como *Erkencicus* requiere de una gran entrega y compromiso por parte de los actores, lo que implica pasar muchas horas juntos compartiendo experiencias y emociones. Es inevitable que en este tipo de situaciones se generen lazos y vínculos entre los compañeros de trabajo. Y en el caso de Khan y Demet, parece ser que esa conexión profesional se tradujo en una gran amistad y admiración mutua. Sin embargo, es fundamental distinguir entre la relación que existía en la ficción y la realidad. Los personajes de Khan y Sanem eran apasionados, románticos y estaban profundamente enamorados. Los actores, por su parte, eran profesionales que interpretaban esos roles, pero que también tenían sus propias vidas y sentimientos. Y es precisamente en este punto donde se generó la confusión y la fantasía entre los fans. La intensidad de las emociones que Khan y Demet transmitían en pantalla era tan fuerte que muchos espectadores no lograban separar la ficción de la realidad, proyectando sus propias fantasías y deseos en la vida personal de los actores. Y como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y la expectativa de los fans no hicieron más que complicar aún más la situación, generando especulaciones y rumores que muchas veces estaban lejos de la verdad. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Khan Yaman, es importante destacar que el actor nunca ha negado la gran conexión que tuvo con Demet durante el rodaje de *Erkencicus*. Al contrario, en varias entrevistas ha reconocido la química que existía entre ellos y la admiración profesional que siente por su compañera. Sin embargo, Khan ha sido muy cuidadoso a la hora de hablar sobre su vida personal, evitando dar detalles sobre su relación con Demet y manteniendo un perfil bajo en cuanto a este tema. En sus declaraciones, Khan siempre ha resaltado el talento de Demet como actriz, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. También ha reconocido que la conexión que tuvieron en pantalla era algo especial y que les permitió crear personajes inolvidables. Sin embargo, el actor ha dejado claro que esa conexión no se tradujo necesariamente en un amor romántico como el que muchos fans imaginaban. En algunas de sus entrevistas, Khan ha utilizado términos como amistad, respeto y admiración profesional para describir su relación con Demet, dejando entrever que aunque hubo una gran conexión, no existía un sentimiento romántico de por medio. Es importante analizar el lenguaje y el tono que utiliza Khan en sus declaraciones. El actor siempre se ha mostrado respetuoso y diplomático al hablar de Demet, evitando caer en especulaciones o dar pie a rumores. En sus respuestas, Khan transmite una imagen de madurez y profesionalismo, dejando claro que valora su privacidad y que prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. Y es precisamente esta actitud de discreción y respeto la que ha generado aún más expectación entre los fans, quienes han tratado de descifrar sus palabras y de encontrar pistas que confirmen o desmientan sus sospechas. Pero como hemos visto, la realidad suele ser más compleja y sutil de lo que imaginamos. Y en el caso de Khan y Demet, parece ser que la conexión que existió entre ellos fue algo especial, pero no necesariamente un amor romántico como el que muchos fans anhelaban. Pero, ¿qué pasa con Demet? ¿Cuál ha sido su postura ante todas estas especulaciones y rumores? Demet, al igual que Khan, ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal y ha evitado hablar directamente sobre su relación con su compañero. La actriz, al igual que Khan, ha resaltado el profesionalismo y el talento de su compañero, reconociendo la química que existió entre ellos en la pantalla. Demet ha utilizado un lenguaje símil al de Khan, refiriéndose a su relación como una amistad y una admiración profesional,
evitando cualquier comentario que pudiera dar pie a especulaciones románticas. La actriz ha preferido enfocarse en su trabajo y en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actriz. Demet también ha sido muy cuidadosa con su imagen pública, evitando cualquier situación que pudiera generar controversia o alimentar los rumores sobre su vida personal. En sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, Demet se muestra como una mujer independiente, trabajadora y comprometida con su carrera, dejando claro que su prioridad es el trabajo y su crecimiento profesional. Y al igual que Khan, Demet ha sabido manejar la presión mediática con madurez y discreción, evitando caer en provocaciones y manteniendo su vida personal alejada del ojo público. Es importante destacar que tanto Khan como Demet han sabido proteger su privacidad y mantener el control sobre su imagen pública. Ambos han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo y han evitado caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Y es precisamente esta actitud de madurez y discreción la que debemos admirar y respetar, en lugar de tratar de imponerles una relación que quizás nunca existió. Porque al final del día, lo más importante es admirar el talento y el trabajo de las personas, y dejar de lado las fantasías y las expectativas que muchas veces nos creamos en torno a ellas. Y hablando de trabajo, es importante mencionar el éxito que han tenido tanto Khan como Demet después de Erkencicus ***. Ambos han continuado con sus carreras, protagonizando nuevas series y películas y demostrando su versatilidad como actores. Can Yaman, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales, participando en series y películas en diferentes países y demostrando su talento en diferentes idiomas. El actor ha dejado claro que su ambición es seguir creciendo como profesional y que no se conforma con el éxito que ha conseguido hasta ahora. Khan ha demostrado ser un actor muy disciplinado y comprometido con su trabajo, dedicando muchas horas al estudio de sus personajes y a la preparación de sus escenas. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su versatilidad como actor le han permitido consolidarse como una figura destacada en la industria del entretenimiento. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas y consolidándose como una de las actrices más populares de su país. Demet ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, y ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público. La actriz ha demostrado ser una profesional muy trabajadora y comprometida con su trabajo, siempre dispuesta a asumir nuevos retos y a dar lo mejor de sí misma. Y es precisamente esta dedicación y compromiso con su trabajo lo que les ha permitido a ambos alcanzar el éxito y consolidarse como figuras destacadas en la industria del entretenimiento. Y como fans, es nuestro deber admirar y apoyar su talento, en lugar de tratar de imponerles una relación que quizás nunca existió. Porque al final del día, lo más importante es celebrar el trabajo y el talento de las personas, y dejar de lado las fantasías y las expectativas que muchas veces nos creamos en torno a ellas. En conclusión, la historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y de cómo las expectativas de los fans pueden llegar a generar confusión y especulaciones innecesarias. La química que existió entre Khan y Demet en Erkencicus *** fue innegable, y es comprensible que muchos fans soñaran con que esa conexión trascendiera la pantalla. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja y sutil de lo que imaginamos. Y en el caso de Khan y Demet, parece ser que lo que hubo entre ellos fue una gran amistad, admiración profesional y respeto mutuo, pero no un amor romántico como el que muchos imaginaban. Y esa es la verdad que Can Yaman, de manera sutil y respetuosa, ha tratado de transmitir en sus declaraciones. Y como fans, es nuestro deber respetar sus decisiones y su privacidad, y admirar su talento y su trabajo. Porque al final del día, lo más importante es celebrar el éxito y el talento de las personas, y dejar de lado las fantasías y las expectativas que muchas veces nos creamos en torno a ellas. Y como reflexión final, quiero invitarlos a que pensemos en cómo muchas veces proyectamos nuestras propias fantasías y deseos en las vidas de los famosos, olvidándonos de que al final del día, son personas como nosotros con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Y es nuestro deber respetar su privacidad y sus elecciones, y admirar su talento y su trabajo, en lugar de tratar de imponerles un guión que no les corresponde. Así que cerremos este capítulo con una sonrisa y con la esperanza de seguir disfrutando del trabajo de Khan y Demet. Y como siempre, los invito a que reflexionemos juntos sobre estas cosas y a que compartamos nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva. Y recuerden que la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, así que disfrutemos del presente y dejemos que las cosas fluyan de manera natural.
Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, especulaciones y, finalmente, un poco de claridad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto que si bien hubo una gran conexión entre ellos, lo que hubo realmente fue una profunda admiración y amistad, más allá de las fantasías románticas que muchos imaginaban. Y hemos aprendido una vez más que es fundamental respetar las decisiones y la privacidad de los famosos, y que lo más importante es admirar su talento y su trabajo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Recuerden que siempre trato de traerles contenido interesante y que les haga reflexionar un poco sobre el mundo del espectáculo y la vida en general. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció este tema, si tienen alguna otra duda o si les gustaría que hablara de algún otro chisme o noticia relacionada con el mundo de la farándula. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí en el canal siempre tenemos contenido fresco y jugoso para ti. Así que con esto me despido, pero no sin antes mandarles un abrazo enorme y decirles que los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.